Pirelli va a añadir un nuevo compuesto, dice Automotor Unisport, cita la prensa alemana, para el año que viene un C... ¿Qué puede ser? ¿Qué pensáis? ¿C1, C2, C3, C4 es lo que tenemos ahora? ¿C0 o C6? C6, perdón. ¿Qué van a añadir? ¿Qué pensáis? Bien Kuro, bien Darkmaster, bien Chime, bien Elena, efectivamente, como dice The Clan Commands también, y como dice Buffalo, y como empezáis a decir todos en el chat, va a ser un C6. Pirelli va a añadir, dice la prensa alemana, un nuevo compuesto de neumáticos la temporada que viene, neumático C6, es decir, un nuevo compuesto para la gama más blanda de toda la que hay en la parrilla actual de Fórmula 1. Recordemos que los neumáticos Pirelli van del C1 al C5, siendo el C1 el neumático más duro, el que está pintado siempre de color blanco, siendo el C5 el neumático más blando, el que está pintado siempre de color rojo. Lo que dice Automotor Unisport es que la casa milanesa pensaría hacer un neumático, o va a introducir el neumático blando extra, el C6, que sería más blando que el C5, obviamente, y que sería un neumático pensado para circuitos urbanos, para un Mónaco, para un Singapur, para un Azerbaiyán, para un Las Vegas, para todos esos circuitos donde lo que vemos es que hay tan poquísima degradación que al final es muy difícil adelantar y por tanto tenemos carreras más de procesión, carreras un poquito más aburridas. Ese neumático se va a probar en México. En la segunda sesión de entrenamientos libres todos los equipos podrán probar ese neumático que, como digo, esto es información de la prensa alemana, se va a introducir para la temporada que viene en la Fórmula 1. En México recordemos que va a haber pruebas de Pirelli en los segundos entrenamientos libres. La sesión va a ser de 1 hora y media en lugar de 1 hora y van a poder hacer esa prueba de compuesto de neumáticos. ¿Cómo de blando va a ser? Pues esa es la gran pregunta, porque al final, evidentemente, puede ser una cosa escalonada y imagínate, si dibujáramos una gráfica, esta es la dureza del neumático C1 y esta es la dureza del neumático C5, pues podemos hacer una progresión así o podemos hacer un C6 que sea increíblemente más dura. Recordemos una cosa, para la gente que esté viendo la Fórmula 1 desde hace relativamente poco, hemos estado en sitios peores en cuanto a nomenclaturas y compuestos de neumáticos. Desde hace un tiempo, no recuerdo ahora exactamente cuándo fue, Pirelli decidió que esto se llamara medio duro y blando y que todos llevaran, fuera cual fuera el compuesto, el color blanco para el neumático duro, el color amarillo para el neumático medio y el color rojo para el neumático blando. Antes teníamos un arcoiris que, te digo la verdad, estaba bastante guapo. 2019, efectivamente, fue cuando se introdujo esto. En 2018 llegamos a tener un ultra soft que además era violeta, que ya lo mirabas y decía, me degrado. O sea, ese neumático estaba muy guapo y teníamos ese abanico amplio de... Era... Buah, ¿cómo era? No me acuerdo, gente. Era hiper soft, ultra soft, soft, medium, hard y super hard, ¿no? Creo que llegamos a tener incluso. Creo que eran 6, ¿no? O sea, ahora aquí estoy haciendo memoria, pero me parece que eran 6 compuestos de neumáticos y al final lo que se acabó viendo es que era demasiado y... sí, eran 6, ¿no? Exacto. Pero era hiper blando, ultra blando, blando, medio duro y super duro. El super duro era como un C0, no se acababa utilizando en casi ningún sitio y era una pasada porque al final llegabas a muchos grandes premios y tenías el hiper blando, ultra blando y el blando. Y dices, vale, entonces... ¿cuál de los dos es el duro? O sea, son todos blandos, no sé, era una cosa muy rara. Y decidió, como digo, desde 2019 Pirelli, simplificarlo más de cara a la vista, porque los compuestos siguen siendo los mismos. Antes teníamos hiperblando, ultrablando, blando, medio, duro, super duro, son 6 compuestos, y hasta este año 2024 tenemos C1, C2, C3, C4, C5, y podíamos tener ahora el C6, es decir, serían 6 compuestos de neumáticos, igualando lo que había antes con Pirelli. Me faltaba el superblando, ultrablando y hiperblando, superblando, blando, medio duro y super duro. Eran 7, es verdad, perdón. Eran 7 neumáticos. Y ahora lo que tenemos son esos 5 compuestos, más luego a veces se ha utilizado un C0 también, que es una cosa experimental, pero para carrera es más extraño. Entonces, lo que digo, Pirelli piensa para esos grandes premios. Supongo que esto está principalmente hecho para atacar el Gran Premio de Mónaco o Singapur, por ejemplo, donde vemos que lo que ocurre es overcuts y pocas paradas, porque lo que quieres es mantener la posición en pista, que vayan a tener esta nueva nomenclatura y este nuevo compuesto de neumático. Ahora espero que funcione. Y me explico. Evidentemente, cuanto más blando sea un neumático, mejor. En cuanto a degradación, obviamente, y en cuanto a agarre, y en cuanto a espectáculo, básicamente. Y te digo una cosa, va a ser muy guay si este C6 acaba viendo la luz. Va a ser muy guay que lo monten en la clasificación de Mónaco, porque va a tener un punto extra de agarre. No sé cómo, de nuevo, no sé la progresión cuál va a ser, cuánto agarre más va a tener,
pero puede ser muy interesante ver una clasificación en Mónaco donde van a tope siempre subiéndose por las paredes, encima con un neumático de la gama más blanda posible, ¿no? Rollo los neumáticos de clasificación que se hacían en los 80 y en los 90 y que después de una sola vuelta básicamente tenía el neumático completamente muerto. Pero luego hay que ver en carreras si la situación es diferente. ¿Por qué? Porque ahora mismo la Fórmula 1 es una fórmula de gestión, absolutamente. Pero no solamente gestión de neumático, es también una fórmula de gestión del combustible. Puede pasar una cosa, ahora mismo mucha gente gestiona, o muchos pilotos gestionan los neumáticos siendo ya los más blandos, porque como el punto de degradación, si lo juegas bien, todavía te permite hacer una sola parada, dices, pues levanto muchísimo, controlo la temperatura del neumático y controlo la degradación y llego hasta el final. No sea que ahora con el C6 entremos todavía en mayor gestión, que no es culpa de Pirelli, es culpa de cómo son las carreras y es culpa de una cosa que están intentando hacer a través de los neumáticos, pero creo que tiene poca solución, que es cambiar la idiosincrasia de un circuito urbano, que es un circuito estrecho, es un circuito pequeño, es un circuito con muros, es un circuito donde no se puede adelantar, en general en la Fórmula 1 de hoy es difícil adelantar, y solamente lo haces en boxes, entonces eso te lleva a ver carreras diferentes, pero de nuevo, no solamente el neumático, se necesita también quitar esa gestión de gasolina para que el coche pueda vivir y para que los neumáticos se degraden más porque los pilotos vayan rápido. Hubo una carrera que no fue de gestión, que fue el Gran Premio de Qatar del año pasado, donde, porque explotaban con esos pianos matadores que pusieron los neumáticos de Pirelli, tuvieron que hacer varias paradas y ahí no había gestión que valga, pero porque había paradas obligatorias. Si no hubiera habido paradas, evidentemente esa carrera habría sido mucho más lenta y la degradación habría sido mucho menor. Entonces, muchas gracias a la patata hervida, muchas gracias por la sub. Entonces, me parece que es un buen paso, me parece que es algo interesante a explorar. A partir de ahí, Mónaco nunca se ha caracterizado por tener demasiada degradación y eso es una cosa que es lo que quiere atacar este neumático, porque al final es un circuito muy longitudinal y los neumáticos ahora degradan muchísimo por la subida de temperaturas y sobre todo por los apoyos laterales, y apoyos laterales en Mónaco no hay un poquito de frenada y un poquito de aceleración. Quizá puedes forzar más sobrecalentamiento o algo más de blistering si hace calor, pero de nuevo, es que el asfalto es tan poco rugoso que no hace daño a los neumáticos, siempre ha sido así, no es una cuestión de ahora. Y lo que sí que estaría guay es de repente que se corriera el escalafón, o sea que esto, en lugar de estar pensado para los circuitos urbanos, se añadiera como un escalón más a la gama actual de Pirelli. Que sí que tengo que dar aquí la crítica, creo que es un poquito dura para la Fórmula 1 de hoy en día. Lo que pasa es que no le queda más narices tampoco, porque también esta Fórmula 1 es de efecto suelo, genera muchas Gs, y entonces tienes que tirar algunos neumáticos que sean más duros de lo que tú querrías, porque si no los destrozas. De hecho, hay algunas carreras, como Monza por ejemplo, o Azerbaiyán, que por lógica, por desgaste de neumático, irías a neumáticos muy blanditos, pones el C1, C2, C3, que me parece que es lo que ha llegado Pirelli este año a Monza, básicamente porque necesitas la robustez de la carcasa y de la robustez completa del neumático por las altas velocidades que se alcanzan. Entonces, me parece que es una cuestión de difícil solución, encomiable que Pirelli lo intente buscar a través de una nueva composición de neumático. Creo que algún efecto tendrá, aunque sea verlos todavía más rápidos en clasificación. Creo que será interesante ver si lo meten en más circuitos y ver cómo corre todo el escalafón un grado más. No haría falta tampoco meterlo en el resto de circuitos, en tanto que Pirelli, en algunos grandes premios donde hemos visto poca acción en boxes, ha elegido de forma conservadora, podríamos decir, pero de nuevo hay que tener en cuenta también que hay que mantener esa robustez del neumático. Y lo que sí que evidentemente es que hay que pensar a mayores, y hay que pensar en una reformulación de, nunca mejor dicho, de la Fórmula 1. Los coches son muy grandes, los circuitos urbanos se empiezan a quedar pequeños y es a donde estamos acudiendo porque es donde paga la gente y donde quieren ir ahora los equipos y los promotores de la Fórmula 1 y todo el mundo. Entonces, me parece muy bien el cambio de reglamento del 26, pero el coche no va a ser más pequeño y no va a solucionar nada. Y me temo que este neumático más blando nos dará un poquito más de espectáculo, cambiará un poquito las cosas, pero no será suficiente. A partir de ahí, lo que yo sí que espero es eso, que haya una nueva arma, que Pirelli pueda coger y decir, espérate, vamos a ponernos juguetones y vamos a buscar una elección diferente de neumáticos. Como digo, es información de Automotor Un Sport, de la prensa alemana, y lo mejor de todo es que lo vamos a poder ver este año y vamos a poder comprobar de primera mano cuál es el rendimiento de ese neumático ultra blando de Pirelli, por decirlo así, de ese compuesto C6 que, como digo, se va a probar en los Libres 2 del Gran Premio de México. Jorge, ¿cómo verías que tuvieran que usar obligatoriamente los tres compuestos? Pues te digo una cosa, Monbique, creo que sería peor idea porque las estrategias estarían aún más teledirigidas. Ahora mismo, o sea, pasa una cosa, y es que por cuestión de logística principalmente, Pirelli obliga a esa utilización de dos compuestos de neumáticos. Que te digo una cosa, no sé si sería interesante en el futuro decir libertad absoluta, lo que pasa es que creo que entonces habría
solamente se usaría un juego de neumáticos, porque habría uno que sería muy bueno para el circuito, por las características del circuito, y el resto de neumáticos quedarían descartados. Entonces se fuerza a utilizar 2 para que siempre tengas que pasar por el malo. Pero dejando la elección en 2 de 3 neumáticos, hay gente que todavía puede elegir y dices, voy a 2 paradas y hago un medio blando, me lo invento, o voy a una parada y hago un medio duro. Tienes cierto margen, tienes libertad. Si tú obligas a utilizar los 3 neumáticos, la estrategia va a estar muy predeterminada, porque con 2 paradas vas a saldar cualquiera de las 2 carreras. Y sabes que vas a montar los 3 neumáticos. Me da igual en qué momento lo hagas, el resultado final va a ser siempre el mismo. Si os fijáis en cómo son las carreras de Fórmula 1 con estrategia, si este fuera piloto A y este fuera piloto B, empiezan juntos en la parrilla. Los tiempos se van separando dependiendo de la elección de neumáticos que tiene cada uno, pero al final de la carrera vuelven a converger otra vez porque han pasado por los mismos estadios. Porque a lo mejor, me lo invento, yo soy Carlos y este es Leclerc. Carlos empieza con un neumático blando, ¿vale? Va muy rápido al principio de la carrera, Leclerc empieza con el medio, va más lento, Carlos para, sale con el neumático medio, va más lento, Leclerc para, sale con el neumático blando, va más rápido y se vuelven a encontrar otra vez. Entonces, si ponemos... O sea, en esta circunstancia... ya está la cosa más o menos teledirigida, en tanto que si es una sola parada, sabes qué neumáticos vas a poner. Tienes esa opción de hacer 2 paradas. Si obligas a pasar por los 3 neumáticos, creo que quitas muchísima más gracia, sinceramente. Para mí, lo que sería interesante, sinceramente, es meter una gama más blanda, o sea, correr el escalafón, pero elección absoluta de neumáticos. O sea, quitar la obligatoriedad de parar una vez en boxes. Y que haya gente que se la juegue. Lo que pasa es que quizá entonces me dices, no, todo el mundo va a salir con el neumático duro y vas a tener que hacer una parada sí o sí. O sea, y no van a hacer ninguna parada. Pero... porque ya lo hemos visto. Pero no sé, si siempre lleváramos los compuestos más blandos, entonces se podrían hacer más paradas y se podría quitar esa obligatoriedad. Pero si llevamos los compuestos más blandos, evidentemente habría algunos circuitos que serían inseguros por la carga lateral que tienen los neumáticos. No hay escapatoria. No hay escapatoria, amigos. Pero lo dicho, esa es la noticia. Nuevo neumático C6, dice la prensa alemana que Pirelli quiere introducir el año que viene para circuitos como Mónaco, para los circuitos urbanos, y que se va a probar en los entrenamientos libres 2 en la sesión extendida del próximo Gran Premio de México.